Mi nombre es Nieves Rubí López Cistía. Vengo a presentar mi reto número 5 que lleva como título Calculadora de números complejos de la materia de Introducción a la Programación. Lo primero que voy a hacer es presentar cómo funciona mi programa y a continuación voy a explicar lo que nos indica, lo que nos pide el ejercicio, el reto. Y después explicar cómo lo realicé. Nos pide aquí que pongamos un número entero, que nos dice introduce el número en C1, el número entero. Entonces tenemos una pequeña nota que dice que no se nos olvide el signo de cada número, por si viene en negativo, positivo o sucesivamente. Entonces vamos a poner el número 3. Y dice que también en la misma variable el número imaginario. Entonces le ponemos un 6. Asimismo, ahora es en C2 el número entero. Vamos a ponerle 1. Y vamos a poner introduce C2 el número imaginario. Entonces vamos a poner lo que es con signo negativo, 8. Entonces proseguimos. El complejo conjugado, aquí nos menciona que el número conjugado para C1 es 6 imaginario, y C2 es 1 menos 8i. La suma de C1 más C2 es igual a 4 más menos 2 imaginario. La resta de C1, C2 es igual a 2 más 14 imaginario. La multiplicación de C1 por C2 es igual a 51 más menos 18i. Y la división de C sobre C2 es igual a 0.0 más 0.0i. Y así también nos da la conversión polar de C2, que es 6.71, 63.43 grados. Y en C2, 8.06 menos 82.87 grados. Entonces, este es nuestro código a ejecutar. A continuación, hablaré de cómo diseñé y realicé para que hiciera lo que nos pide. Tienen mejores dientes. O sea, básicamente lo que pasa es que durante la historia, como eran físicamente más porque los europeos arancelamos allí y los trajimos de esclavos, ¿ok? ¿Qué pasó? Que los utilizaron como masa
Bueno, aquí prendamos lo que nos pide nuestra actividad, que se llama calculadora de números complejos. Nos pide que dicha calculadora contara con las siguientes opciones: funciones. Cargar dos números complejos, así que se muestra la sección para leer la información de los números complejos que el usuario quiere operar. Realizar las operaciones con ambos números complejos. Generar las funciones que realicen cada una de las operaciones listadas y entre todos. Lista de operaciones básicas. Primero, suma C1 más C2. 2. Resta C1 menos C2. 3. Multiplicación C1 por C2. División C1 sobre C2. 5. Complejo conjugado C1 y C2. Y convertir a polar, magnitud y ángulo C1 y C2. Dados de entrada dados por el usuario. Parte real del primer número, parte imaginaria del primer número. Parte real del segundo número, parte imaginaria del segundo número. Mostrar los resultados de pantalla. Muy bien, así es. Y nos da herramienta de cómo realizar las sumas. La suma en forma biónica y resta en forma biónica. Y nos ayuda. Y también asimismo multiplicación en forma biónica y la división en forma biónica. Ok, empezamos con nuestra explicación de nuestro código. Calculadora de números complejos. Utilizamos la librería de costumbre, incluye studio.h, y como esta librería vamos a realizar operaciones, entonces pues me parece que tenemos que tener la librería include math.h. Empezamos con nuestra manera de int main. Para empezar nuestro código, paréntesis y luego llave. Y aquí ya decimos números complejos. Y aquí ya bueno, tenemos aquí nuestra primera variable A, B, C, D, suma en imaginario, int y res de resta, resi de resta imaginaria, debi de división y divi es de la división imaginaria, multiplicación multiplicación imaginaria. Y esas variables son en tipo entero. Y pues yo tomé en cuenta o tomé en consideración que tomemos tipo flotante para las magnitudes y para los ángulos, para realizar las operaciones, bueno, lo que nos pide de la función de convertir a polares. Entonces lo que primero es print, pedir al usuario, dar esa notita que teníamos, no se te olvide colocar el signo. Y luego print introduce el C1, el número entero. Declaramos scan
Y aquí ponemos, como se dice, el porcentaje declaramos que es una variable tipo entero y que eso se guarde en la variable a. Print introduce C1 el número imaginario. Ahora que eso se guarde en la variable b. Y luego tomamos de nuevo print, introduce el C2, el número entero, y que eso se guarde en la variable C. Print introduce de nuevo C2, el número imaginario ahora, y que eso se guarde en la variable D. ¿Sí? Entonces ya vamos a tomar ya con nuestro complejo conjugado, que es print complejo conjugado en C1 es y no, bueno, declaramos que es nuestro tipo de variables y pues obtenemos que y es en el número imaginario y igual C2 es igual manera, y aquí aclaramos que eso demuestra nuestra variable A, B, C y D, que le pedimos al principio al usuario que nos deje eso. Información. Entonces ahí nos pasamos a operaciones sumas. La suma es A más C. Hacemos nuestras operaciones primero, que suma es AC, tomando en cuenta nuestra bibliografía, nuestras bases que se aportó al principio de nuestro reto. Entonces, sumi es la suma en la parte real, que es en BD, print. Ya mostramos nuestro resultado de la suma, que la suma entre C1 más C2 es igual a, y ya nos muestra, de acuerdo a los números que nos dan, esto lo declaramos que es sumi. Operaciones resta, igualmente la res, hacemos nuestras operaciones en nuestras variables primero, res a menos c con nuestras variables ya obtenidas arriba, y luego resi es igual a b menos d. Resi es nuestra resta en la parte imaginaria. Luego print, la resta de C1 menos C2 es, de nuevo ponemos primero nuestro tipo de variable y decimos que es de las variables res y resi. Ahora las operaciones de multiplicación, que son mul, es igual a A por C menos B por D. Y así de nuevo, así ponemos muli es A por D más B por C. Y de nueva manera mostramos nuestro resultado, que es la multiplicación de C1 por C2 es igual a, y ya obtenemos nuestra operación, indicado cada variables. ¿Dónde están las variables? ¿Dónde están las variables y qué tipo de variables? Ahora la operación división. Divi es igual a, primero A por C, y esto se suma al producto de B por D. Y esta suma se divide igual por el producto primero C por C más D por D. Y esto es una suma y esto es una división en 3. En la parte imaginaria es B por C más el producto de A por D, y eso es sobre el producto de C por C más D por D, y eso nos da nuestra división en la parte imaginaria. Y luego aquí de nuevo mostramos nuestro resultado. La división de C1 sobre C2 es igual a bueno, tomamos que es flotante, entonces pues lo tomamos aquí así, float db, ¿sí?
Entonces, así es. Y ya después ya convertir a polar. Magnitud primero es igual a square, que es, recordamos que square es la raíz cuadrada. Pop es elevar a un número. Entonces es la raíz cuadrada de los cuadrados de A más B. O sea, aquí es square, es entre los POW, paréntesis a 2, que es elevado a 2, más POW de B, que es elevado a la 2. Y el ángulo, tomamos en cuenta que tan 2 es arco tangente. Para obtener nuestro ángulo, entonces es B, el arco tangente es B, A por 180 sobre 3.141516, se puede decir. Esto es para que, porque si no multiplicamos por los grados 180 y sobre 3.1416 nos da en radianes. Entonces lo que no queremos aquí es radianes. Entonces para invertir los radianes, así es. Entonces de igual manera, magnitud 2 es squared C2, C elevado al 2 más POW de D elevado a la 2, y luego ya obtenemos tangente de C por 180 sobre 3.141592.6. ¿Sí? Entonces, esto es de C2 y de C1. Y pues aquí ya mostramos nuestro resultado de para convertir a polar, que es print, conversión polar de C2 es, aquí ya declaramos que es, y luego en C2 es tanto, y declaramos que es magnitud 1, ángulo 1 en el C1, y luego magnitud 2, ángulo 2 en C2. Y así nos da nuestro resultado que vimos al principio. Aquí lo mostramos por última vez. 2, 3, menos 5, 2, 3. Y aquí ya nos obtenemos nuestras funciones para nuestra parte entera y nuestra parte imaginaria, y obtener nuestro conjugado, nuestra suma, nuestra resta, nuestra multiplicación, división, y convertirlo en polar. Y así es donde encontramos, muestro mi parte de este reto número 5, números complejos, calculadora de números complejos, y así. Bueno, muchas gracias por la atención.